Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Bueno, este es el video para esta semana y estuvimos hablando o no hablando, pero procesando mientras estamos leyendo las escrituras, específicamente Génesis capítulo 3. Y el tema de esta semana era acerca del carácter de Dios, pero enfocándonos en que Él es verdadero, Él es la verdad. Entonces, probablemente hemos escuchado muchas cosas acerca de este tema, pero, por ejemplo, hay un versículo que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero a qué se refiere? Es una buena pregunta. Entonces, estamos hablando acerca del carácter de Dios. Entonces, ¿qué es el carácter de Dios? La manera que Él decide vivir. No estamos hablando de atributos de su naturaleza, estamos hablando de atributos de su carácter. Eso es una decisión constante que Él hace. Cada atributo del carácter de Dios es una decisión que Él lleva a cabo, ya que es un estilo de vida. Entonces, si decimos que Él es amoroso, Él decide amar. Si decimos que Él es honesto, Él decide serlo. Si Él es fiel, Él decide también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vemos a Dios en las Escrituras con este tema? Porque no podemos decir conceptos o siquiera describir el carácter de Dios basado en nuestro entendimiento. Debemos basarlo en las Escrituras, junto con nuestra experiencia. No podemos vivir de conceptos. O sea, yo puedo venir a decirte acá, esto dice la Biblia, esto dice la Biblia, esto dice la Biblia, o sin usar la Biblia. ¿Qué es la verdad? La descripción correcta de la realidad. Entonces, Dios dice las cosas tal y como son. Puedo decirte eso y basta. Y es la verdad, eso es la verdad. Pero es un concepto. Aún si uso la escritura, pero no lo estoy viviendo con mi experiencia, no tiene mucho peso, porque solo estoy diciendo algo que sé y no algo que conozco. Entonces, espero que hayan visto las escrituras como con esa idea. Ok, lo que está acá es real, el Señor vive así, pero no es solo eso. Nosotros también tenemos un llamado a vivir en verdad. Entonces, ¿por qué escogí Génesis 3? Bueno, Génesis 3 es algo muy importante, una parte muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor, capítulos anteriores, ya había creado todo. Los cielos, la tierra, los animales, las plantas, también a los seres humanos. Pero cada vez que, sin contar a los seres humanos ahorita, cada vez, desde el día 1, el del día 2, 3 y 4, Él estaba creando a las demás cosas. Y cada vez que Él se tenía y contemplaba, decía que era bueno. Pero con los seres humanos dijo era muy bueno. Entonces, ustedes saben que se refiere al Génesis 1:26 y 27, que los seres humanos tenían un llamado específico y eran especiales. ¿Por qué? Fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, tienen un gran llamado. Tienen una relación con Dios. Ellos caminaban, Dios caminaba con ellos en el jardín. Era una relación mutua. Pero, ¿qué pasó después en el capítulo 3? Le llamamos la caída. La caída, ¿por qué? Porque todo se vino abajo. Lo que el Señor tenía planeado, todo se vino abajo gracias al egoísmo del ser humano. Entonces, en este capítulo, el Señor les había dicho que no hicieran algo, no tomaran del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero ellos aún así lo hicieron. La pregunta es cómo actuaron ellos y cómo actuó Dios. Cuando Dios llegó, no sé si vieron en los primeros versículos, o los versículos cuando dice que comieron del fruto, Dios llegó y preguntó, hizo preguntas, ni siquiera les acusó, hizo preguntas. ¿Por qué hace preguntas? Yo pienso que es para darles el chance, eso es lo que muestran las escrituras, darles el chance para que ellos puedan decir con su boca lo que hicieron, pero no lo hicieron. Se culparon el uno al otro, lo negaron, tuvieron miedo, tuvieron temor, cubrieron su pecado. Entonces, obviamente no tenían un carácter en el que uno de los atributos era la verdad. Entonces, ¿cómo actuó Dios? Si ellos actuaron así, ¿cómo actuó Dios? Porque la pregunta es, imagínate, hubieras planeado algo y algo súper tuani que tenías planeando por
años y años y años. Y cuando lo terminas vos decís, wow, valió la pena. Pero de repente te sale mal. ¿Cómo te vas a sentir? O como si arruina, se cae, se desbarata tu plan. Algo que invertiste años de preparación y con todo tu amor. Decepcionado tal vez, enojado. No sé si les pasa, pero a veces cuando estamos enojados, las reacciones o las decisiones que tomas basado en tu enojo o tu emoción afecta a otros y te afecta como consecuencia. Como a veces uno puede tomar decisiones tontas basadas en emociones. Entonces, Dios tomó decisiones. Los seres humanos tomaron decisiones, Adán y Eva. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, Adán y Eva ocultaron su pecado y fueron egoístas, tuvieron vergüenza y fueron echados del jardín. ¿Y qué simboliza eso? Que la verdad, ¿cuál es la verdad? Había una separación entre Dios y la humanidad. O sea, Dios no podía pretender que nada pasó. Tenía que haber consecuencias por el pecado. Dejaron entrar el pecado al mundo en sus corazones con una decisión. Entonces, Dios no fue ni egoísta ni basado en su enojo. Sí, probablemente se sintió lastimado, la verdad es que sí. Pero Él tenía un plan. Entonces, lo sacó del jardín del Edén con una consecuencia, pero les quería dar una lección. Porque ellos la verdad es que taparon o mintieron, trataron de ignorar la realidad. Mientras que Dios dice, esa es la realidad. Tenemos que hacer algo al respecto. Entonces diríamos que el carácter de Dios es basado en una decisión amorosa. Es un caminar, un estilo de vida que Él decide tener, hacer. Entonces, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces, definitivamente el carácter del hombre, Adán y Eva, no era muy bueno porque la verdad no moraba en ellos. Y tenían un gran ejemplo, Dios mismo. También quería hablar acerca de las circunstancias porque muchas veces pensamos que mi situación en mi casa, mi situación en este lugar, en el otro, me hace hacer esto o por esto pasó. Por ejemplo, estaba en el tráfico, hay gente que maneja, yo no manejo, pero pues imagínense en el tráfico, tienen que llegar rápido en su carro a algún lugar y hay una gran fila de autos, hay tráfico, pero ustedes se comienzan a enojar y y comienzan a gritar a la gente y después uno dice, pero ¿por qué le gritaste a la gente? Ah, porque había tráfico. Existe la paciencia, debías esperar, todos están en la misma situación, pitar o gritarle a la gente no va a hacer mover los carros, entonces tenés que esperar. Entonces, a veces ponemos excusas, como yo hice esto porque esto, yo hice esto porque esto, en vez de tomarlo como una prueba. Momentos difíciles que retan nuestra vida deberían ser como una prueba para ver dónde estás o cómo está tu carácter, en vez de poner solo excusas como Adán y Eva. También Dios podía haber exterminado a Adán y Eva. O sea, podía, con un chasquido de dedos, podía decir desaparezcan y comenzar de nuevo. Nadie iba a saber. Probablemente los ángeles, pero le sirven a Él. Entonces la pregunta es, ¿eso hubiera estado correcto tanto para Dios como para los ángeles? Claro que no. Entonces, porque Dios tiene carácter y Él decide vivir de acuerdo a la verdad. O sea, Él es verdadero, Él no va a mentir. Entonces la pregunta es, si nadie hubiera visto, si Él los hubiera exterminado, ¿hubiera sido algo bueno? Claro que no, porque Él estaba ahí, iba en contra de sí mismo, en su carácter. O sea, Él tiene conciencia. También, estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 1. Hay una parte que me gusta que dice, el que dice que tiene comunión con Dios, pero no la tiene, es un mentiroso. Entonces, bueno, lo estoy parafraseando, pero esa es una realidad. Nosotros, ¿cómo estamos con Dios? Yo quería que pudiéramos reflexionar en eso. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Porque la verdad, nosotros podemos desarrollar un carácter como el de Dios. ¿Cómo lo desarrollamos? No con los demás. Los demás nos retan. Es como metal con metal. ¿Has visto cómo afilan un cuchillo, afilan un machete? Es metal con metal.
y no es bonito, es difícil. Entonces la gente puede ser como ese otro metal que nos ayuda a afilarnos, pero no es fácil, es como una prueba, como les dije. Pero la fuente como, ¿qué mejor ejemplo que Jesús? Alguien que vino a la tierra y decidió mostrar al hombre, modelar un estilo de vida basado en su carácter, en el carácter de Dios. Entonces, ¿qué mejor modelo? Sigamos el modelo de Jesús, teniendo comunión con Él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está mi comunión con Él? Porque la Biblia dice, en uno de los versículos que le mandé, primera de Pedro, que nos llama a ser santos como Él es santo. ¿Qué significa eso? Su carácter. Podemos llegar a tener el carácter de Dios si decidimos estar basados en amor y tener la comunión con Él. Entonces, eso es lo que yo quería compartir, un poco de lo que el Señor me estuvo compartiendo mientras estaba leyendo Génesis 3 y los otros versículos. En verdad espero que el Señor les haya hablado, les animo a poner en práctica y nada de esto, lo que estoy diciendo, no es que no lo estoy viviendo. Miren, hay momentos en el que somos probados, nosotros decidimos si vivimos en verdad o no, porque la verdad es un estilo de vida, no es algo momentáneo. Entonces, soy retado, yo no soy perfecto, entonces todos los días es como un campo de práctica, como una cancha de fútbol en el que practicas. Entonces, por ejemplo, un futbolista, ¿dónde juega fútbol? En una cancha de fútbol. Entonces, ¿dónde ponemos en práctica eso? En la vida real. Ese es nuestro campo de fútbol, digamos. Entonces, pongámoslo en práctica, sí se puede. Tenemos un llamado, pero depende de nosotros qué vamos a decidir. Entonces, eso es lo que yo quería compartir, chicos. Espero les haya animado y pues tengan un buen día.